inscripción. Póngase en la cara una vez cada noche, o yo qué sé, ¿no? Alguna inscripción para decir qué es lo que para qué era, ¿no? Y estaba, bueno, en fin, hasta eso se escribía. Y luego los casi iletrados esclavos semitas, empleados en las minas de turquesa, que ahí se ha encontrado, inscribían sus anales en las paredes de los túneles. Ellos ahí iban escribiendo sus cosas, sus nombres, cualquier suceso importante, pues ahí lo ponían. ¿Y cómo puede ser que Moisés y los críticos del siglo XX digan no puede ser que Moisés haya escrito? Pues no me lo trago. ¿Vale? Muy bien. Además recordad que Moisés pasó un tiempo, 40 años también, fuera de Egipto, en Madián, y él recorrió todo hizo ese recorrido, ¿no? Desde Egipto hasta Madián, pasa por el Negev y toda esa área, él ya la conocía. Entonces cuando llevó al pueblo por ahí, él ya sabía por dónde, ¿no? Dios usó también ese previo conocimiento de Moisés para guiarlo por ahí, hacia la tierra prometida. Entonces, sin duda que todas estas cosas ayudarían a Moisés en su tarea. Muy bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? Esto es lo que podemos contestar cuando alguien diga, no, es que Moisés no pudo haber escrito, o cuando leamos algún libro que nos diga que no, como los que tuvimos la semana pasada. Entonces podemos estar seguros de que Moisés es el escritor del Pentateuco. ¿Sí? Cuando Moisés sube con el pueblo, ¿Sí? entran por una parte del Mar Muerto, no por la otra, para subir al monte Nebo. Sí. Seguramente estaría indicado por Dios en ese punto, ¿no? Que fueran por ahí, porque hasta ahí es donde llegó Moisés, ahí en monte Nebo, ahí es donde él se quedó. Sí. Porque seguramente era el punto que Dios le había dicho a Moisés, te dejaré ver la tierra pero no entrarás. Sí. Decía Daniel que del monte Nebo es un lugar donde se ve casi el 99% de la tierra a lo largo, ¿no? A lo lejos podía divisar casi toda la tierra. Sí. Puede ver Entonces, el Monte Hermón, allá al norte, alto, y luego toda la depresión del si Jordán. no hubiera ningún motivo, podría haber entrado también por la otra parte, ¿no? Sí. Quizá Y además que por ahí se suponía que había, como estaban los descendientes de Lot, los amonitas y los moabitas, pues se suponía que les iban a dejar pasar en paz, que no les iban a... pero al final hicieron guerra y bueno, pues Dios también les dio su castigo, ¿no? O sea que había un motivo para ir por esa ruta. Exacto, sí. ¿Y en el monte Sitim qué pasó? En Sitim es el campamento antes de cruzar el río Jordán hacia Jericó. A ver. Sí, el campamento. Sitim había... Bueno, Sitim quiere decir la arboleda. ¿Pero ahí pasó algo con Moisés? Con Moisés creo que... Uy, no sé si llegó hasta Sitim, creo que no. Sí, que subió ahí, vio y bueno, y no se sabe dónde está. Se fue con el Señor. Muy interesante la serie de Moisés y los 10 mandamientos. La verdad es que todo esto cobra vida si ves la serie, ¿eh? En serio, es muy bonito. Y ahora estoy con Josué y luego David. En lugar de ver los narcos y todas esas cosas, yo estoy viendo estas series que están muy buenas. Muy bien, la creación. Vamos a ver dos cosas importantes del Pentateuco, porque podríamos ver mucho más, pero no nos da tiempo. La creación y el éxodo, ¿vale? Es lo que vamos a ver en esta clase. El diluvio, vosotros habéis leído, bastante interesante lo que comenta Archer sobre los registros de un diluvio universal, incluso entre los mexicanos, en algunos indígenas mexicanos también está esta historia, en China, en América del Norte, que
Irlanda incluso, Australia, así que muy interesante lo que ahí viene. Así que vamos a la creación. Los 6 días de la creación. La ciencia moderna dice que la Tierra tiene aproximadamente 4,5 mil millones de años. Y luego le aumentan a veces, ¿no? Pero bueno, 4,5 mil millones de años. Archer dice que una lectura superficial de Génesis 1 indica 6 días de 24 horas. Esto os lo dije creo que al principio. El único punto negativo de Archer es que como que no cree en la creación de 6 días literales. ¿Vale? Entonces por eso hago esta mención aquí. Él dice que una lectura superficial de Génesis 1 indica 6 días de 24 horas. Bueno, si ya lo indica, entonces ¿para qué le mueves, no? Pero él, en fin, también dice lo siguiente: la idea de 6 días naturales pareciera estar en contradicción con la moderna investigación científica. Entonces parece que aquí Archer cede un poco a los científicos. Les da un poco de terreno en este aspecto por los miles de millones de años. Entonces no se pone en la posición conservadora de 6 días de 24 horas, sino que quizás a lo mejor cree en un día como una era geológica. Puede ser, no lo sé. No entiendo. Entonces, él dice que si lo hacemos superficial podemos pensar que un día son 24 horas, pero igual que si pensamos más, podemos pensar que un día era una era, para estar un poco de acuerdo con los científicos. Él concede un poco de terreno a los científicos, y ahí el problema es que cuando empiezas a ceder a los científicos, entonces ya les das el sartén por el mango a ellos, porque o la sartén por el mango, porque al final les vas a tener que conceder todo, no solamente en este punto. Pero fijaos lo que dice así, aquí a continuación. La clave ¿es posible reconciliar el registro bíblico de la creación con las teorías de la ciencia moderna? ¿Se puede reconciliar una creación de un Dios todopoderoso que ha creado así las cosas con la ciencia moderna? Pues no se puede. Porque ¿cómo lo vas a reconciliar todo esto si fue algo sobrenatural? ¿Quieres reconciliarlo con algo de procesos naturales? Bueno, lo siento, pero por eso digo que cuando cedes terreno a los científicos, ya les estás dando la sartén por el mango a ellos. Fijaos lo que dice Víctor Hamilton. A ver, Joaquín, por favor. El libro de Génesis, página 54, nos advierte que es erróneo hacer exégesis teniendo en mente el objetivo de establecer acuerdos con la ciencia, que siempre cambia sus conclusiones. Es erróneo hacer exégesis, es decir, extracción, investigación de la Biblia, teniendo en mente el objetivo de reconciliar con el mundo moderno, con la ciencia moderna. Porque siempre cambia sus conclusiones, constantemente, y la arqueología lo hemos visto. Viene uno, excava y dice, esto es Memphis y fue establecida en tal año, y luego viene otro y dice, no, te has equivocado. Entonces no se ponen de acuerdo, ¿no? No podemos, entonces, hacer exégesis de la Biblia queriendo estar de acuerdo con el mundo científico. ¿Sí? Vale, pues hay 4 posturas acerca de los 6 días de la creación. Vamos a ver las 4, y obviamente la conservadora es la cuarta. Vamos a ver primero las que no son, para que pensemos o estudiemos cómo ellos piensan más bien. Cada día es una era geológica. Para algunos, cuando leen y fue la mañana y la tarde del día primero, es que fue una era geológica, varios años, cientos de años, ¿no? Algunas veces Yom, en el Antiguo Testamento, que es día, o se traduce día, se refiere a un extendido periodo de tiempo. Por ejemplo, el Día del Señor.
el día del Señor es cuando el Señor va a traer juicio sobre las naciones, pues no necesariamente va a ser un día. Vemos en Apocalipsis que la ira de Dios se va derramando sobre la tierra poco a poco, y son 7 años de la gran tribulación. Entonces, algunos dicen, hey, pues quizás día puede ser varios años, ¿no? El sol y la luna no existieron sino hasta el día cuarto. Aquí hay una pregunta para cuestionar esta teoría. ¿Cómo podría sobrevivir la Tierra por años y años sin el sol y la luna? Sobre todo el sol. ¿De qué le serviría a la Tierra estar ahí sin sol? Haber sido creada el agua, la separación de las aguas, la atmósfera. Sí, pero dice que estaba vacía. Pero en el día 1, por ejemplo, si a la luz fue la luz, y la luz que era buena, llamó Dios a luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana de un día. Pero había luz sin sol. Nosotros no lo podemos entender. ¿Cómo había luz sin sol? Para nosotros el sol es la luz. Pero la Biblia dice que primero fue la luz y después... Sí, y luego el agua, ¿cuándo es? la expansión, la división de las expansiones fue el segundo día. Claro, incluso la luna dicen que tiene mucho efecto en el mar, o sea que también... Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, aguas, fijaos, aguas que estaban debajo de la expansión, que eran los cielos, y las aguas que estaban sobre la expansión, que eran los cielos. O sea que antes había agua arriba de los cielos. El diluvio. Ese fue el agua que cayó. Puede ser, ¿no? Tanta agua, ¿de dónde caería? Bueno. Sí, pregunta. En el primer día creó la tierra. Sí. Cuando dice... Los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. Pero Sin... o sea, como que el trabajo del primer día fue la creación de la luz. Ahí algunos, por eso piensan que en medio del versículo 1 y el versículo 2 hay muchos años también. Hay una era ahí. Porque creó Dios los cielos y la tierra. Eso estaba ahí entonces. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya menciona también aguas, y abismos y todo. Y luego dice Dios. Yo leí una vez algo de científicos cristianos, y dicen que esa luz primera era un tipo de luz cósmica, porque oscuridad es ausencia de luz, ¿no? Entonces Dios creó un tipo de luz aparte de la lumbrera, ¿entiendes? Quizás no sabemos el tipo de fuerza de la luz, ¿no? Si era muy luminoso o no, pero que creó luz. Sí, la lumbrera, y la Biblia lo pone. Ellos decían, pues claro, son científicos que es luz cósmica, que está ahí. Así es. Bueno, para responder la pregunta, los primeros versículos, por eso digo, algunos piensan que hubo ahí un periodo de tiempo entre 1 y 2 y el 3, o 1 y después el 2, algunos lo ponen arriba y abajo. Pero también puede ser una introducción y luego ya detalladamente te explica. Claro, eso yo que decía en el principio, pasó todo esto y luego dice, en tal momento pasa esto, en tal pasa esto, que es lo que pienso que es... Porque ya es una explicación más de día a día, de la mañana y la tarde del día primero. La mañana. Entonces, bueno, vamos a ver las teorías y luego
nos inclinamos ya por la que corresponde, la que es bíblica. Entonces, ya habíamos dicho cómo podría el mundo sobrevivir sin el sol, pues no podríamos explicarlo. Existía luz antes de las grandes lumbreras, que es lo que estamos hablando, el sol y la luna. Por lo tanto, este registro bíblico de la creación no puede ser explicado científicamente. Porque ¿cómo explicas científicamente que haya luz sin sol? Es que en el mundo científico moderno de ahora no podemos explicarlo. Por eso decía al principio, ¿cómo explicas algo sobrenatural con procesos naturales? No se puede. Y además los días se enumeran, día 1, día 2, etc. La expresión mañana y tarde del día tienen la intención de expresar un periodo de 24 horas. Esa es la intención. Mañana y tarde, día 1. Se cierra el día 1. Mañana y tarde. Y por eso al principio dicen, llamó noche o sea, a la luz llamó día y a la oscuridad noche, ¿no? Entonces, tiene la intención de dividir los días. Seguimos. Ana, por favor, los días. Los días son días de revelación. Esta es la segunda teoría, ¿vale? El propósito no era describir lo que exactamente creó Dios en cada día en particular, sino solo lo que Dios le reveló que Él creó. A ver si me doy a entender más bien. El propósito no era describir lo que exactamente Dios creó en cada día en particular, sino solo lo que Dios le reveló que Él creó. ¿Qué quiero decir? Que Moisés dijo, el día 1, Dios me reveló que creó esto. Y después me fui a dormir, dice Moisés. El día 2, Dios me reveló que escribió esto, que creó esto. Yo lo escribí y me fui a dormir, ¿vale? ¿Sí me explico? O sea, que son días de revelación, días en los que Moisés recibió esta revelación, pero no que Dios haya creado estas cosas en esos días. Esa es una teoría, ¿verdad?, que hay por ahí. Siguiente, misma Ana, continúo. Dios comunicó diferentes aspectos de su creación a Moisés durante 6 días, o sea, es la idea. Bueno, y el séptimo que descansó. Pero Génesis 1 revela lo que Dios creó en cada día, no lo que Él le reportó a Moisés que creó. Claro, esa es la... O sea, bíblicamente, si tú vas a la Biblia, dice que Dios no le reveló, sino Dios creó la luz el día 1, ¿sí? La expansión de las aguas el día 2. Entonces, es lo que Dios ha creado, no lo que Dios reveló a Moisés que creó. ¿Vale? Siguiente, Pascal. Los días son instrumentos literales. Entonces, la tercera teoría, días como instrumentos literales, o literarios, podría ser, ¿eh? que buscan igualarse a una semana de trabajo humana. El relato representa una hora. ¿Una semana? Una semana de trabajo de Dios. Se interpreta el relato como un resultado de una semana normal de trabajo humano, en lugar de que la semana humana de trabajo se basó en la semana de la creación de Dios. A ver, para explicar esto voy a recurrir aquí a la pizarra. O sea, Dios... Sabemos que Dios creó todo en 6 días y del séptimo descanso, ¿no? Entonces el hombre también trabaja, ¿sí?, 6 días y descansa un día. Por eso fue el mandamiento de Dios. Lo que ellos están diciendo es que Moisés, al ser hombre, él está
tomando la semana de trabajo de un hombre y adjudicándosela a Dios, como diciendo, así como nosotros trabajamos 6 días y descansamos 1, pues Dios también trabajó 6 días, durante 6 días creó y el 7º descansó. En lugar de que sea al revés, porque lo que es verdad, que la Biblia dice es que Dios hizo esto y entonces el hombre, por consecuencia, siguiendo su modelo, tenemos una semana de trabajo de esta manera. Pero no al revés. No nosotros bueno, la teoría esta es la que propone que Moisés está forzando esta semana de trabajo hacia Dios, ¿sí? Y es al revés. Dios nos dio el modelo a seguir, no nosotros a Dios, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir aquí. La Biblia afirma que es lo contrario. Y hay 2 citas ahí, Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, antes dice que tú debes de guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque Jehová lo hizo así. El modelo es Dios, no el hombre. Y luego el 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. O sea, Jehová, Dios, es el modelo, y nosotros seguimos su modelo, no al revés. Entonces por eso es que esta teoría no se sostiene. Entonces, ¿los instrumentos son literales o literarios? Creo que debe ser literario. Literario. Sí, ¿verdad? Porque literal es el siguiente. Vamos a cambiar ahí. Instrumentos literarios en este punto que acabamos de discutir. ¿Vale? Siguiente, Joaquín. El siguiente es, Ahora sí la postura conservadora. los días son días Literales, ahí sí que es literales. Literales. de 24 horas. Postura conservadora. Es la única postura coherente con una interpretación literal. Si usamos Las genealogías, que aparecen sobre todo en Génesis, las genealogías, la creación ocurrió hace menos de 10.000 años. La ciencia moderna está equivocada, evidentemente, cuando contradice a las escrituras. Recuerda, se burlaron de Noé, de Israel como nación, y nosotros no debemos preocuparnos de lo que el mundo piensa. Así es. Esa es la postura conservadora. Días de 24 horas, menciona la mañana y la tarde, del día primero, segundo, etc. La primera parte, los primeros versículos de Génesis, son una introducción, una antesala a lo que va a hablar, pero luego ya se nos dice detalladamente, y luego el capítulo 2 es un recuento de lo que ha dicho antes, más resumido, de la creación. Pero en todo esto es la interpretación literal la que debe guiarnos, porque es una narrativa, está narrando la historia, ¿no? Y sin duda que Moisés había escuchado todas estas cosas, sí, un testimonio oral, sí que recibió un testimonio oral, ¿verdad? En esto sí tienen razón, porque evidentemente él no estaba el día de la creación para escribirlo ahí, pero ese testimonio oral fue guiado por el Espíritu Santo para poner exactamente las palabras que Dios quería que estuviera en ese primer libro de la ley, ¿verdad? Y después fue copiado y traducido a nuestra Biblia.
Bien, ¿alguna pregunta con todo esto? ¿Todo bien? Vale, pues seguimos. Los problemas de la evolución. Bueno, sobre todo los jóvenes hablamos mucho de esto, porque están constantemente siendo atacados en el instituto, en la universidad. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido y si tenéis alguna pregunta, pues nos detenemos. Los mecanismos que supuestamente dirigen el proceso evolutivo, mutación y selección natural, no son capaces de producir todas las distintas especies de la Tierra. ¿Verdad? Bueno, se pueden decir muchos ejemplos, pero es que es así, no pueden hacer especies, simplemente hacer pequeños cambios, microevolución, pero no macroevolución. Los hallazgos de los estudios científicos modernos, especialmente en la bioquímica, muestran complejidades que han retado a los evolucionistas. Por ejemplo, la complejidad irreducible. Irreducible. O sea que no... Llegas a un punto en que ya no puedes reducir más la complejidad de una célula o de lo que sea. O de un... Se me olvidó la palabra. Aquí tengo dos libros que hablan mucho de esto, de diseño inteligente. Esta es una defensa del diseño inteligente. Darwin contraataca. Y lo que Darwin no sabía, un médico disecciona la teoría de la evolución. Así que, bueno, hay muchos más. Incluso aquí se menciona Behe, en inglés, Behe, que es también un escritor que ha hablado abiertamente en contra del darwinismo. Muy bien. ¿Sigues, por favor, Ana? Las mutaciones son raras y casi siempre... Dañinas. Casi siempre son dañinas. o fatales para el organismo. ¿Continúa así? Se necesitan muchas mutaciones consecutivas para producir... No me acuerdo de memoria. Para producir nuevos órganos y especies. Se necesitarían muchas mutaciones consecutivas y que el organismo permita esto, que vea una protuberancia ahí y que diga, no me sirve para nada, pero vale, la voy a dejar. Y luego que de repente vea que crece un poquito más, sigue sin servir para nada, pero lo voy a dejar. Esto va en contra de las leyes que ellos ponen, porque ellos dicen que si algo no te sirve, lo vas a desechar. El organismo lo va a desechar. Entonces, ¿cómo se va a formar algo nuevo, complejo, que sea útil, si se necesitan demasiadas mutaciones seguidas, consecutivas? Siguiente. ¿Podría la selección natural preservar la secuencia de mutaciones benéficas hasta que un nuevo sistema pueda darle una ventaja a ese ser? Eso es lo que digo, o sea, ¿podría la selección natural preservar esa secuencia hasta que pueda ser útil este nuevo órgano que se está creando? Pues es muy difícil. Los evolucionistas solo dejan que su imaginación llene los huecos vacíos. BG mantiene que Darwin era muy naif sobre los procesos que no comprendía. O sea, Darwin realmente hizo toda una teoría, pero en cosas que no comprendía exactamente, solo por ver diferentes